Estamos iniciando entrevista verdadera aquí en la red. Vamos a desmenuzar un caso que nos ha tenido atentos a todo el país, que esta gran estafa de AC Inversions y que termina con los cabecillas, las 3 personas que estaban al frente, hoy día formalizados en la justicia. Estamos con el economista de Think, Rafael Garay, que fue incluso uno de los que advirtió a esto poquito pasado, mitad del año pasado. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Beatriz, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación y listo para comentar los temas relacionados a esto. Lo primero, que es algo que da vueltas. ¿Hay posibilidad de recuperar esta plata? A ver, mira, en esto yo he escuchado distintos especialistas que dan la sensación como que fuera muy fácil incluso captar fondos que están fuera del país a través del seguimiento que se hace, pero yo diría que la posibilidad de recuperar una parte importante es mínima. A ver, en general, en promedio, en estafas piramidales, como el caso de Madoff en Estados Unidos u otras, digamos, que conocemos, dependiendo en qué etapa tú frenas la estafa piramidal, se recupera entre 0 y 25%. Yo siento 25% como máximo. Como máximo del capital, dependiendo de la etapa en la cual tú tapas esto cuando ya revienta una estafa. Yo siento que esto, en el momento que se detiene, que es cuando la empresa baja la cortina, ¿cierto? Porque se cae en quiebra, eso es lo que hace básicamente, tú estás mucho más cercana del 0, ¿cierto?, que llegar al 25%, por lo tanto creo que la posibilidad de captar fondos, de recuperar fondos muy baja, se habla de la liquidación de los activos, pero la liquidación de los activos no debe ser algo superior a 1.500 millones, cuando tú tienes una estafa que combinada debe ser probablemente, a ver, de acuerdo a lo que está, digamos, medido 38.000 millones, se dice que podría llegar a 50.000 millones, por tanto, estás muy lejos de poder compensar siquiera el 5% de los capitales. Siquiera el 5%. De hecho, lo que se conoce de las cuentas corrientes de estas personas que pidieron el congelamiento, los fiscales, sí, en el momento que se supo, que se estampó la denuncia, tenía poca plata, o sea, a ver, poca plata para el total, porque esto es un festival de millones que uno casi no se imagina, pero que había algo así como 150 millones de pesos, hay 2 o 3 propiedades, unos autos de lujo, en fin, pero es una cifra muy menor respecto a esto global. Pero ¿qué pasa? Esa plata está, esos 50.000 millones de pesos, como para imaginarlos en la cabeza, ¿está en alguna parte? No, yo diría que, a ver, volviéndonos un poco a la teoría y a la experiencia y los estudios que hay en estafas piramidales de distinto tipo, cuando son financieras, porque también hay con productos físicos, con productos alimenticios, más o menos el 70% de los recursos se gasta en pagar la promesa. O sea, esta promesa falsa, digamos, imposible de creer, inverosímil, que no es sustentada por ninguna teoría financiera, es decir, te pago 5% fijo, ¿cierto?, todos los meses a cualquier evento, o 7,5% o 10% como se le pagó a un agente, eso solo se consume una cantidad de plata. A ver, ejemplo, tú depositas 100 millones, yo te prometo pagarte el 10% mensual. De tus mismos 100 millones te empiezo a sacar 10 mensuales. Al mes 10 me gasté toda tu plata. Exacto. Y ahí necesito que entre alguien más. Entonces, pues digo que más o menos el 70% de los recursos sencillamente se extinguió pagando la promesa. Ya. ¿Qué pasa con el otro 30%? Bueno, hay que ver. Probablemente, por lo que uno ve en experiencias comparables en otros países, me ha tocado peritar estos temas en Argentina, por ejemplo, ese otro 30%, lo que sea, generalmente ya está fuera del país mucho antes. Incluso, aunque logren atrapar, como en este caso a los cabecillas, y por lo que tengo entendido quedaron en prisión preventiva, ese dinero está afuera, está licuado, está transferido a otras cuentas, y no es tan sencillo como uno creería seguir, porque hay legislaciones de países donde derechamente no hay obligación de informar. No es cierto que el 100% de los países del planeta tengan la obligación de informar cuando hay delitos de este tipo, por lo tanto tú justamente vas a esos países, así como un delincuente va a un país donde no hay un tratado de extradición, por ejemplo. Claro, y lo calcula así. De hecho, yo te quería preguntar, porque, a ver, de las cosas que uno escucha y que no conoce tanto, se habla, por ejemplo, de destino en paraísos fiscales. ¿Qué entiende un ciudadano común? Yo, por ejemplo, que no entiendo nada de tema de finanzas, que el paraíso fiscal, claro, no entrega información, es muy difícil acceder, entonces uno dice, ¿esta gente tendrá esa plata en paraísos fiscales? ¿Se habla de eso o hay otras formas de ocultar o hacer desaparecer esta plata? A ver, el paraíso fiscal es una opción. Ahora, por los acuerdos nuevos, ¿cierto?, incluso algunos que están rigiendo desde el año 2016, los paraísos fiscales tienen la obligación, en muchos casos, de informar respecto a nacionales del país que requiere. Perfecto. Es decir, si tú escondes plata, por ejemplo, en Panamá tiene la obligación, ¿cierto?, se requeriría por el gobierno, por la autoridad monetaria chilena, de informar respecto a los chilenos que tienen cuentas de Panamá, excepto si tú haces una jugada, por ejemplo, que siendo chileno nacionalizarte tributariamente panameño. ¿Perdón, uno puede hacer eso? Tú puedes hacer eso, tú puedes nacionalizarte tributariamente panameño. Y en ese caso, al ser requerido, dice, oye, queremos saber de las cuentas de Beatriz Sánchez, y sí, pero es que ella es tributariamente panameña, por lo tanto yo no tengo ninguna obligación de informar. Eso es una forma. También hay cómo esconder, ¿cierto?, en algunos fondos no regulados en internacional,
Hay obviamente cuentas, ¿cierto?, que están en países como Suiza, que tienen ciertos niveles de secreto bancario que son difíciles de penetrar. Hay algunas cuentas que están incluso en países de corte, digamos, africanos, que también son muy difíciles, ¿cierto?, de poder pesquisar y poner convenios claros de información. Hay distintas formas de hacer esto, y lo otro que es cómo tú divides y cómo tú transfieres a distintas propiedades. Muchos de estos recursos incluso se transfieren desde, digamos, recursos monetarios en mercado negro, por ejemplo, piedras preciosas, por ejemplo, a oro. Por tanto, es súper, digamos, amplio el abanico que puede usar un estafador para poder ocultar estos fondos. Ya, perfecto. Y por ahí es cuando los fiscales incluso dicen que su primer enfoque, digamos, es tratar de ver dónde está esta plata, pero que no es una pega fácil. Ya lo claro, yo creo que el fiscal Gajardo, en quien por lo más debo decir que tengo mucha confianza en su competencia técnica, él fue muy sincero desde el primer momento, y él hablaba de una gran dificultad en recuperar estos dineros. Yo concuerdo con lo que él dice. Creo que los que piensan o creen o le dan esperanza falsa a la gente de decir, mira, aquí se va a recuperar una gran parte del dinero, yo creo que están técnicamente equivocados. Ojalá si fuera y me equivocara yo, ojalá la gente recuperara el 80, el 90% de su dinero, pero te digo, tranquilamente más del 60% ya se gastó solamente en cumplir la promesa. Si a eso tú le sumas los gastos de vías excesivas, ¿cierto?, de mucho lujo de estas personas, mucho nivel de gasto, etcétera, probablemente lo que tú vas a encontrar es que quizás en esas cuentas internacionales está entre un 30 y un 20% del total, y de eso hay que ver cuánto tú eres capaz de lograr traer de vuelta al país. Por eso yo diría muy probablemente algo cercano al 5% quizás, no creo que sea más que eso. Rafael, tú lo has contado, de hecho, tú hiciste pública la sospecha que tenías sobre esta sí, compañía en específico, que estaba en internet y que tenía una página bien amigable, en fin, AC Inversions. Lo hiciste en agosto, septiembre del año pasado. Incluso hiciste una columna en un diario poniendo la atención a que esto podía tratarse de una estafa de este tipo, piramidal, de estructura piramidal. ¿Cómo se prendieron tus alertas? ¿Cómo supiste tú de esta compañía? Mira, esto fue una casualidad. Más o menos en agosto, septiembre, una persona cercana a mí me dijo que tenía una gran alternativa de inversión desde el punto de vista de la rentabilidad en comparación a lo que yo hago. Yo también trabajo en el mundo de la inversión, es parte de mi trabajo. Y dije, bueno, ok, si es algo tan atractivo, revisemos los papeles e invierte. Me parece razonable que uno escoja la alternativa más correcta para uno. Y cuando vi el contrato y me di cuenta que era un mutuo, dije, oye, ojo, cuidado, esto no es un contrato de inversión. Esto es un contrato de préstamo donde tú le prestas dinero a esta empresa. A ver, aclárame eso. Cuando uno contrata una empresa de inversión, que hay muchas y con mucha tradición en el país. Cerca de 1000 en el país, para que tú tengas una idea. Uno tiene, no sé, algunas en la cabeza, en fin. Sí. ¿Qué tipo de contrato? Por ejemplo, si yo voy y llevo mis recursos, ¿qué tipo de contrato se hace con una empresa de inversión? Mira, hay un contrato específico, por decirlo de alguna manera, de inversiones que tiene que cumplir por lo menos dos normativas. Ya. Una, la normativa que rige los fondos de inversión privados, y por otro lado, la normativa que rige la administración de fondos de terceros. Perfecto. Por tanto, el contrato tiene ciertas formalidades y tiene que decir ciertas eso. Cláusulas, los mecanismos de entrada, los fondos, los plazos, los mecanismos de salida, si hay multas de salida o no, en qué tiempo te entregan tus recursos si te quieres retirar, todo eso está normado. Ya. Pero el contrato mutuo es un contrato muy distinto, un contrato en el cual yo puedo hacer un mutuo contigo, en el fondo, y yo te presto un dinero y te comprometes a pagarme una tasa de interés, es un contrato de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la regulación, por ejemplo, la superintendencia de valores, le permite regular los fondos, los contratos, etcétera, de los fondos de inversión, pero no los mutuos quedan fuera del abanico, digamos, de posibilidades o de las atribuciones de la superintendencia de valores. Es parte de por qué la superintendencia de valores básicamente no ve lo que está pasando en el mercado. La otra parte es que no se está invirtiendo. Eso obviamente que si tú no vas a la bolsa y no compras una acción, es muy difícil que la super de valores pueda juzgar cómo lo estás haciendo desde el punto de vista de las inversiones, si en realidad lo que estás haciendo no es invertir. Fíjate, en esa oportunidad, aparte del mutuo, yo empecé a investigar un poco más, empecé a investigar quién es esta persona, este señor Santos, porque, a ver, alguien que promete, ¿cierto?, lograr utilidades de 60 u 80% al año, es un genio, ¿no? O un estafador, bueno, depende de cómo uno lo vea, ¿cierto? Pero uno, si piensa bien, es un genio. Bueno, si tú tienes una persona de ese nivel profesional altísimo dentro de Chile, probablemente le estaría sentado acá contando su éxito, te das cuenta de esta entrevista, o escribiría una columna de opinión, o escribiría un libro, o estaría permanentemente en la radio. O sea, el nombre estaría ahí. Y el mercado lo conocería. Bueno, esta ciudad no lo conocía nadie. Entonces eso te llama la atención, porque más allá que tú puedas discrepar de un colega, ¿cierto?, o de un competidor, tú sabes quién es, tú sabes dónde opera, tú sabes lo que hace. Bueno, entonces no lo conocía nadie. E investigando yo encontré distintas cosas, por ejemplo, incluso una cuestión tan simple como el perfil de LinkedIn, algo que está abierto para todo, que él declaraba haber estudiado en una universidad y esa universidad no existía. Dije, aquí hay una cuestión rara. Y investigando un poco más, apareció esto, ¿cierto?, de que él ya tenía una causa internacional. Específicamente fue en Francia, una causa por un tema parecido, ¿te das cuenta? Entonces, estaba toda la información sobre la mesa. Y obviamente desde el punto de vista de la primera mirada, que es la financiera, que es la que yo hice, a ver,
no se puede garantizar bajo ningún punto de vista rentabilidades fijas a todo evento, altas, sin riesgo, de manera sostenible, porque eso no existe. Los mercados son de renta variable, las acciones, algunos me decían, bueno, pero hay mercados de renta fija. Hasta los mercados de renta fija fluctúan. Pues tú tienes un precio de, digamos, de un bono de deuda de una empresa, y ese bono aumenta o disminuye la demanda, sube o baja el precio del bono y por lo tanto se modifica la tasa de interés. Todos los mercados varían. Entonces, que alguien diga, yo puedo ofrecer un 10%, o sea, es un 120% al año de rentabilidad fija a todo evento, no importa que los mercados caigan, que suba el cobre, que baje el petróleo, no importa, yo te voy a ofrecer esto igual. Obviamente eso es uno de los hechos que hace pensar y que siempre ha sido digamos, la piedra inicial de todas las estafas piramidales que me ha tocado estudiar desde el punto de vista financiero. Rafael, si tú te diste cuenta porque alguien acudió a ti y te dijo, mira, tengo esta posibilidad, estudiémosla porque no sé si es buena, lo hiciste público, ¿qué pasa con, y esto uno lo ha ido aprendiendo, digamos, uno no sabe que esto funciona porque está a lo mejor a este nivel más financiero, pero hay unidades específicas, la UAF, que me imagino que la han escuchado nombrar, que es la unidad de análisis financiero, sí. es una unidad del Estado que está supervigilando lo que pasa en este mercado para que no haya grandes catástrofes. De hecho, hay una serie de organismos públicos y privados que tienen que informarle a esta unidad si algo les llama la atención. Por ejemplo, los casinos. Si hay alguien que viene y apuesta, no sé, grandes cantidades de dinero, el casino tiene que informar a la UAF porque puede haber algo extraño. Si hay un banco que ve movimiento extraño, también tiene que informar. Los organismos del Estado, el Ejército, por ejemplo, que ya voy a entrar a ese punto. Sí. ¿Qué pasa con eso? Porque si tú que te dedicas a este tema captaste, incluso hiciste una columna, ¿por qué nadie más y a nivel formal, oficial, presentó algún tipo de alerta sobre esto? Mira, primero yo creo que hay una suerte de riesgo de mi parte, porque cuando yo lo digo en la radio Conquistador, ¿cierto? Oye, esto es una estructura piramidal y si la empresa cree que estoy diciendo algo equivocado, que me demande, yo estaba seguro que era piramidal, por tanto sabía que no venía en una acción legal, pero me podría haber equivocado, ok, pero era una cosa entre privados. Un organismo regulatorio no puede equivocarse. ¿En qué sentido? Imagínate que la empresa hubiese estado totalmente dentro de reglas y la UAF pone toda la duda, ellos pierden todos los clientes, la empresa quiebra y resulta que fue un error de análisis. A ver, yo tengo entendido que la UAF sí tenía antecedentes y tiene antecedentes básicamente porque esta empresa hizo una ilegalidad basal y es que cuando tú operas a través de plataformas, ¿cierto? Estas plataformas online, que hay diversas plataformas, yo uso 4 distintas y tiene grandes pérdidas, esas empresas le bloquearon las cuentas de operación e informaron a la unidad de análisis financiero, por tanto ellos estaban en antecedentes, pero van investigando dónde están las cuentas, después por qué les cierran la cuenta en algunos bancos, porque fue mutando de cuenta, o sea, no siempre te transfería desde la misma cuenta, fue cambiando. ¿Por qué? Porque le fueron cerrando algunas cuentas. Ojo, cosa que está pasando hoy día con otras empresas también, que les van cerrando las cuentas porque dicen, a ver, esto no corresponde a los niveles de facturación. Y que sospecha que están operando de la misma manera. Exactamente, yo creo que hay varias de hecho que están operando de la misma manera y que ya cuando tenga los antecedentes concretos los voy a dar a conocer, pero eso por un lado. La otra lista, la lista tributaria. Una empresa que factura o que tiene montos controlados, ¿cierto?, por 50.000 millones, según lo que decía hoy en la audiencia del fiscal Gajardo, y que pague 10 millones de pesos de impuestos, me parece una vergüenza. O sea, yo pago más impuestos de lo que paga esta empresa, ¿te das cuenta? Entonces, uno diría, a ver, ¿pero cómo? Bueno, ahí está la lista tributaria también. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos también se metió, siento yo que de manera tardía. Ahora, yo solamente digo una cosa en beneficio, entre comillas, de la duda para las autoridades. Estas estructuras son muy bien pensadas. Y es súper difícil cuando alguien crea, porque esto no es una empresa que le iba bien y que después le fue mal, como hoy día el abogado defensor trató de presentar. No es eso. Esto es una estructura que se crea desde el momento basal para defraudar, estafar y robar. Para eso se crea. Nunca fue la intención que esto fuera una empresa de inversión exitosa. Entonces, obviamente que ellos tratan de saltarse toda la normativa, usan contratos que no puedas fiscalizar, se estructuran de una forma en que tú no puedas mirar, operan de una forma en la cual tú no puedes rastrear, y eso obviamente que no es que le quite la responsabilidad a la autoridad, pero sí dificulta mucho su trabajo. Esto está diseñado más lento, ¿no? Mucho más lento, y eso está diseñado para que sea así. Rafael Garay, vamos a hacer una pausa. A la vuelta le vamos a preguntar a Rafael por el inicio de estas operaciones que captó a mucha gente del Ejército. Incluso hay un cálculo de la cantidad de plata de distintos funcionarios del Ejército que estaban en AC Inversions. Volvemos con eso, espérenos. Y sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el economista de Think, Rafael Garay, nos está contando más de todas las dudas que existen a propósito de esta gran estafa de AC Inversions. Rafael, yo dejé presentado antes de hacer el corte la situación que afecta al Ejército en específico. ¿Por qué? Porque lo que se entiende, porque, a ver, recién fueron formalizados, entonces se va de a poco a ir entendiendo más de cómo funcionaba todo esto. Lo que se sabe es que partió con una gran cantidad de personas de las Fuerzas Armadas que empezaron a poner esta plata para esta rentabilidad
tan buena y que incluso los captaban, habían captadores que habían trabajado en el ejército, incluso habían trabajado en la parte administrativa de finanzas del ejército. Y al mismo tiempo se conocen misivas, cartas que venían desde el comandante en jefe en algún momento donde advierte a su personal. Entonces uno ahí entiende que es bastante masivo, donde advierte al personal que no va a permitir que haya captadores, pero también les advierte de que podrían estar entrando en un negocio que es una estafa. Sí. ¿Cuál es ese rol? ¿Cómo has visto tú este rol de tantas personas del ejército involucradas? Mira, a mí me cuesta entender bien cómo se genera esto. A ver, entiendo el tema de los captadores. Cuando tú ofreces algo muy atractivo dentro de una institución y quien te lo está ofreciendo es un colega de armas, porque aquí hay gente que se supone que eran militares activos también participando. Sí. Ahora eso tendrá que determinar la Fiscalía. Entiendo por qué la masividad. Ahora, ¿por qué se produce el retiro masivo del ejército durante diciembre o de funcionarios del ejército? Porque no es una inversión institucional, son a niveles personales, ¿cierto? Bueno, hay distintas teorías. Me tocó hablar con un general de ejército en diciembre, ¿cierto? Que me decía si yo podía realmente reafirmar lo que había dicho respecto a que era esto una estructura piramidal y que se iba a caer. Le dije que sí, que efectivamente, y frente a eso, ¿qué haría yo? Yo le dije yo retiraría todo, eso es lo que yo haría. Y eso parece que desestabilizó la empresa, pero no es correcto, porque yo he escuchado mucho la tesis de que los funcionarios militares tuvieron información privilegiada. No, al menos si es la información que yo generé, es lo mismo que estaba en la columna, lo mismo que dije al aire en la radio. No hay ninguna cosa confidencial ahí, simplemente di una opinión técnica. Ahora, sí es cierto que hay una gran cantidad de funcionarios y sí es cierto que muchos de esos funcionarios que se retiraron se fueron a otra empresa, ¿ya? Como esa otra empresa está bajo la lupa, no puedo decir cuál es, pues la gracia es que no pase lo que pasó con esta, que lo anunciamos muchos meses antes y terminó cayendo igual, sino que yo creo que es importante que haya una investigación y al menos yo el día lunes voy a estar presentando los antecedentes del fiscal Gajardo en conjunto con Bárbara Salinas, un poco la armada completa, la abogada, ¿cierto? En conjunto, ¿cierto? Porque tenemos más antecedentes y con esos antecedentes que hemos reunido con nuestra propia investigación, lo que queremos hacerlo es entregarlo al fiscal, pero para que se haga una denuncia de inmediato y no esperar ahora que pasen 2 meses más y tengamos otro escándalo en junio. Y digamos, que caigan, que se arranquen. Y nuevamente miles de personas afectadas, etcétera. Creo que es momento de actuar mucho más que solamente comentar los temas. Ahora, Rafael, hay deslealtad, yo sé que esto es una opinión y que no es estrictamente tu área, pero cuando uno entiende que hubo una carta oficial por parte del más alto funcionario del ejército, que es el comandante en jefe, diciendo, ojo con esto, mire, está pasando, les advertimos, en fin, entendiendo que hay mucha gente del ejército involucrada, ¿eso no debería haber también alertado a alguna autoridad? ¿No debería haber saltado el fusible ahí en la misma unidad de análisis financiero? ¿Solamente se lo guarda para su propio personal y no dice nada más? ¿No hay algo desleal ahí? A ver, tratando de ponerme en la cabeza comandante en jefe, cosa que seguramente me va a costar mucho, pero si yo pienso que mis hombres, entre comillas, toda la gente que trabaja conmigo se van a ver afectados, y que si lo hago masivo, todos van a perder, porque en realidad eso es lo que pasa, ¿cierto? Cuando se te derrumba el esquema, se cae, todos pierden. Yo creo que lo que él hizo es tratar de ser leal con su gente. Ahora, ojo, muchos de estos militares se cambiaron a otra empresa, y como está este instructivo, lo que se hizo fue modificar los contratos y hacerlo a nombre de las cónyuges de estos mismos militares. Así que cuidado, que el nivel de involucramiento que tiene hoy día el ejército, o funcionarios de ejército con inversiones privadas, pues inversiones personales, no institucional, sigue todavía, en mi opinión, siendo bastante alto. No se hace al nivel de los 5.000 millones, ¿cierto?, que se presumía que existían en diciembre, y que incluso se hablaba que el total era 12.000 millones, de los cuales se retiraron 5.000. Perdón, 12.000 millones solo en inversiones por parte de gente del ejército. Vinculada a Fuerzas Armadas. O a Fuerzas Armadas. No sé si es exactamente solo ejército, pero Fuerzas Armadas, de los cuales se retiraron 5.000, y eso desestabilizó la empresa, y la desestabiliza porque la empresa era una estafa, una empresa de verdad, con el 10% del retiro hubiese sobrevivido. Pero estos se fueron a otras empresas, y esas empresas que ofrecen incluso rentabilidad más alta, algunas de 10%, yo vi los contratos hoy, los leía, no es un cuento, vi esos contratos, nuevamente contratos de mutuo. Es más, si yo te hiciera el ejercicio y te mostrara lo de AC y le borrara el encabezado a la otra empresa y te lo muestro, tú dirías exactamente lo mismo, pero en realidad es otra empresa. Entonces, yo creo que hay que tener en ese sentido, no culpabilizar quizá la institución, pero yo creo que aquí hay muchas personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas que tienen recursos importantes puestos en estas empresas y que están altamente expuestos. Ahora, insisto, estas son instituciones que parten con la intención, o estructuras que se diseñan con la intención de defraudar. Por tanto, es difícil protegerse de ellas, las ofertas son muy atractivas, es un drama humano tremendo, que hay gente que vendió su casa o que se endeudó para estar en estos fondos, cuestión que es realmente terrible, porque más encima hay que comunicarles que no van a recibir de vuelta el dinero que invirtieron. Pero yo creo que ahora la clave está puesta en la Fiscalía de Alta Complejidad, la clave está puesta sobre el fiscal Gajardo, y lo que puede hacer para, primero, ojalá condenar a la gente que está vinculada al caso C,
pero después para tratar de frenar a tiempo, lo antes posible, a otras compañías que puedan tener la misma práctica, para que sí se pueda recuperar por lo menos parte de ese capital que tanta gente ha arriesgado en estas inversiones, que son inversiones truchas, hay que decirlo. ¿Cuántas has visto tú en el mercado funcionando parecido? Porque ya mencionas a una que tú dices, esto sí es muy parecido, pero hay más, hay varias que ofrecen este tipo de, hay resultados. Una que no tengo ninguna duda que es una fotocopia de la empresa anterior, de la empresa, digamos, y que va a caer probablemente en los próximos 30 o 60 días. No tengo ninguna duda de eso porque vi la documentación y la documentación que quiero procesar durante este fin de semana para entregársela procesada al fiscal. Adicionalmente a eso, por lo menos 4 empresas que tienen un perfil muy similar que no me atrevería a acusarla hoy día porque me faltan algunos elementos, como por ejemplo ver los contratos o ver cuáles eran las, digamos, los drafts que le daban a sus fuerzas de venta respecto a qué era lo que se ofrecía, pero por lo menos tengo sospechas muy fundadas. En el caso de AC nunca tuve duda, en el caso de esta otra empresa no tengo ninguna duda, hay por lo menos 4 más que yo diría. Yo creo que hay que mirarlas con cuidado y por último fiscalizarlas, porque no se trata solamente, yo no quiero acusar a nadie, lo que quiero decir es, mira, si tenemos dudas respecto al funcionamiento de una empresa, fiscalicemos, y si la empresa está correcta, ponle, no sé, ponte un aviso en el diario por parte del gobierno que diga que la empresa no tiene ni una falla ni un problema. El punto es cuando la empresa tiene la falla. Sí, claro. Tiene que fiscalizar y tiene que frenar la operación ahora, no después que Rafael, el tema revienta. Tú nombras algo que es vital, que es la fiscalización. Falla la fiscalización, pues ya entendemos que la unidad de análisis financiero a lo mejor ya tenía ciertas alarmas, podía estar investigando, esto es difícil de investigar, a lo mejor era lento. También sabemos de un mail de un profesor de la Universidad de Ibáñez que el año 2014 mandó un mail a la Policía de Investigaciones diciendo exactamente lo mismo. Miren, esto es una estructura seguramente piramidal, en fin, no obtuvo ninguna respuesta. ¿Falta fiscalización o es que la ley deja ciertas lagunas para que esto pueda operar? Yo creo que hay una mezcla de factores. Yo creo que hay lagunas en la ley. Pero insisto, cuando alguien quiere burlar la ley, aunque la ley sea muy perfecta, la vas a burlar igual. O sea, lo que quiero decir con eso es que si a ti te gusta manejar a 200 kilómetros por hora, vas a encontrar en qué tramo correr sin que Carabineros te fiscalice. Esa es la verdad. Pasa un poco eso con la legislación. Pero yo creo también tenemos que hacernos una crítica que es como país, y nosotros tenemos superintendencias y organismos fiscalizadores que les falta recursos, les falta personal, les falta capacidad de adelantarse. Recordemos un caso, el mismo caso de Juan Bilbao, ¿te acuerdas? Respecto al uso de información privilegiada por la venta del laboratorio Recalcine. El caso es descubierto, ya requería esta persona en Estados Unidos y acá no nos habíamos enterado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que a la Fiscalía y a la Superintendencia les faltan más recursos, requieren más personal, porque cada vez más las estafas financieras se van volviendo más sofisticadas, los instrumentos financieros más sofisticados y la forma de darle seguimiento a esto es mucho más compleja. Por lo tanto, yo creo que sí falta, pero necesitamos más recursos, tenemos que fortalecer nuestra superintendencia. Y Rafael, ¿qué le decimos a las personas que nos están escuchando? Porque por algo hay miles de afectados. Y si esta es una empresa, se sospecha de otras, o sea, esto se puede multiplicar. ¿Por qué alguien cae y qué tiene que mirar a alguien que se acerca a una empresa de inversiones? ¿Qué consejo se le puede dar a los que nos están mirando y buscan con sus ahorros, con una indemnización, con la venta de una propiedad, obtener ganancias? Mira, yo diría varias cosas. Primero, no hay que caer en pánico. Yo creo que la gran mayoría de las empresas que nos dedicamos de alguna manera a distintos tipos de inversión son empresas serias, que cumplen la regulación, que no estamos ofreciendo cosas fijas, ¿cierto? Y que por lo tanto hay que tener tranquilidad en que la industria en general en Chile está bien regulada, siento yo. Pero hay manzanas podridas como hay en todos los sectores, en todas las áreas, ¿cierto? En todas las instituciones. Frente a eso yo tendría ciertas precauciones con algunas luces. Rentabilidades altas, fijas, a todo evento no existen en finanzas. Los mercados son variables. Si uno puede ganar mucho, también puede perder mucho. Yo no digo que una empresa no puede ganar 10% en un mes o 15% en un mes. Yo te iba a decir eso, danos cifras, porque cuando me dicen rentas altas y uno no está acostumbrado, no sabe. ¿Cuánto es algo que es improbable que te entreguen? Imagínate una rentabilidad del 5% fija, si tú retiras la utilidad, si no se compone interés, es un 60% del año, eso es una brutalidad cuando te están diciendo que es libre de riesgo. Porque libre de riesgo, la comparación es el banco y el banco te da 3,5% al año. Ya. Y esto te dan 60% al año sin riesgo. Perfecto. Eso no cuadra financieramente por ninguna parte. Hay empresas que pueden tener utilidades más altas, pero también te tienen que decir que pueden tener pérdidas. La mayoría de los contratos de inversiones establecen lo que se llama stop loss, es decir, mira, vamos a ganar un 10, pero podríamos perder un 10. ¿Okay? Usted firma que podemos perder esos 10. Asume el riesgo, asume. tiene la información, usted decide libremente. Exactamente, riesgo retorno. Entonces, cuidado con esas promesas fijas, inamovibles que van a pasar a todo evento, porque las bolsas suben y bajan, y todos lo sabemos a través de los fondos de pensiones, que todos somos accionistas y sabemos que hay periodos que son malos. Segundo, ¿a quién le estoy entregando yo mi plata?
estamos hablando de una institución prestigiosa, y si no es una institución de tantos años, estamos hablando de personas que conozco, que tienen prestigio, que son consultadas por los medios de comunicación, que están expuestas, que tienen un tremendo costo, por ejemplo, en caso de cometer un error. Uno piensa, no sé, economistas destacados, por ejemplo, no sé, un Vittorio Corvo. Ok, Vittorio Corvo no va a meter las patas en una empresa de inversiones, te das cuenta, porque tiene un tremendo prestigio nacional e internacional. ¿A quién estoy confiando? Hagamos un poquito la pega, metamos en Google, a ver, esta persona, Juan Pérez, tiene antecedentes, fue procesado en otro lado, tiene algún tipo de antecedente, digamos, que esté obvio, porque aquí habían, en reclamos.cl, por ejemplo, habían reclamos contra la empresa hace 6 meses. Entonces era obvio, una simple investigación. Tercero, revisar muy bien los contratos. Un contrato mutuo yo no lo firmaría jamás por una inversión. Un contrato de inversión y honorario es otra cosa. Tiene una estructura distinta, revisarlo, pasárselo a un abogado. Y ojo, tomar tiempo. Aquí hay gente que se le presionó, dijo, si firma hoy día le doy un 6% de rentabilidad. Si firma mañana va a ser solamente un 5%. Entonces la gente se apuraba en firmar y ni siquiera leía el contrato. Lean los contratos. Hay muchas alternativas de inversión. Compare, vea, pregúntale a los expertos y al final del día toma una buena inversión, y lo más importante es proteger esos ahorros que tanto le cuesta a todo el mundo obtener. Rafael Garay, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.